sanidad y salvación en respuesta a la fe del afligido que viene buscando ser sanado o salvado. ¿Me siguen? Amén. Este pasaje es curioso. Pareciera que aquel pobre paralítico era incapaz hasta de ejercer fe. ¿Sabe lo que funcionó acá? Adelantando lo que ve, la fe de terceros. Es posible que haya tanta rebeldía afuera al Evangelio. Es posible que haya tanta inconversión afuera, porque la fe de la Iglesia está solo centrada en su propio ombligo. Tu fe no es solo para ti, es para otros también. Amén. Tu fe es para ti, es para la Iglesia, es para movilizarte a ti, es para movilizar a la Iglesia y es para movilizar y alcanzar a los perdidos. La oración tiene el poder de machacar a los inconversos para que cuando llegue el Evangelio a su puerta estén blandos. ¿Creen eso? Amén. Interesante. Al ver la fe de ellos, Jesús entró en escena y transformó el plan. Bendita cosa. Amén. La fe no es para ti. Es para ti, pero también para el resto. Porque lo de Dios es grande y siempre se desborda. Sigamos leyendo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, sigamos, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ahí, tremendo. Gloria. Amén. Este pasaje lo vamos a analizar de la siguiente manera, con la gracia de Dios. Uno, los dos, Jesús y el paralítico. Segunda reflexión, los tres grupos presentes. Los que escuchaban en la casa, los fariseos que dijeron: ¿de quién se cree? ¿Sí? Y los camilleros. Tres grupos. Y los tres tenían visiones diferentes, pero en algo fallaban. Y al ver la visión equívoca de otro, es posible que aprendamos a tener la visión correcta. Y al final, el tercer punto y último, que será para el próximo domingo, a lo mejor, los cuatro camilleros. Los dos, Jesús y el paralítico. Los tres grupos que arman la escena. ¿Quiénes son? Los que escuchaban en la casa. Dentro de ellos un subgrupo, que eran los fariseos y maestros de la ley, que estaban pendientes de lo que estaba diciendo Jesús y que estaban afirmando. ¿Me siguen? Y el tercer grupo, los camilleros. Exacto. Entonces vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir en esta preciosidad. Lo primero, los dos, el paralítico y Jesús. El paralítico. Aquí quiero hacer una aclaración
aplicación para empezar. Aquí hay dos visiones. La del tiempo de la Biblia, la visión que se tenía en el tiempo de la Biblia de un paralítico, y la visión del siglo XXI. En la Biblia el paralítico es un paralítico, es un inválido, es alguien que no se puede valer a sí mismo, está acostado en su camilla, está tieso, está cuadripléjico. En la visión de hoy, el mismo hombre, cuadripléjico, pero hoy día, cuestión de cultura diferente. Hoy día no es un inválido, es un minusválido. ¿Sí? Es un discapacitado. Por último, es una persona diferente. Y qué lindo, qué bueno, que nuestra cultura corrupta, pecaminosa, sin poco bueno en ella, pero gracias a la presencia de Dios aún en medio de ella, somos amables con los que sufren. Hermosa cultura. Decirle a un inválido, tú no eres un inválido. Y es verdad, eres un minusválido. No te puedes mover como nosotros, pero eres un ser humano que tiene valor y potencia y puedes hacer estas cosas. ¿Sí? Es una cultura amable con el que es válido. Y eso no es cosa de este mundo, porque el mundo es puro pecado, corrupción, competitividad, egoísmo y egocentrismo. Es Dios que está presente en medio del mundo malo, haciendo llover aún sobre buenos y malos, y haciendo salir su sol benefactor y amable sobre justos e injustos. No es la bondad del mundo, es la bondad de Dios que está interviniendo en el mundo aún. La cultura amable. Pero el paralítico de la Escritura es otro cuento. Ese sí que era un paralítico, un postrado. La cultura judía no era amable con los enfermos, no era amable. ¿Se acuerdan de los leprosos? Los leprosos, porque el leproso era un hombre alcanzado por el juicio de Dios, olvidado de Dios. Esa era la cultura del primer siglo y de los judíos para atrás en los siglos de la historia. ¿Me sigue? Los leprosos incluso tenían que ponerse un letrero y andar gritando leproso, leproso, y no podían acercarse más que unas cuadras del resto de la gente. ¿Me entienden? Bueno, evitar el contagio también tenía una utilidad. El Señor ya les había enseñado que las enfermedades eran contagiosas. Antes que la ciencia descubriera los vasitos y los ciclones que llevaban a las enfermedades pulseradoras. Pero nota la claridad. Leproso y más encima, olvidado de todos y olvidado de Dios, porque era un hombre bajo el juicio de Dios, igual un paralítico. Un paralítico, ¿se acuerdan cuando a Jesús le hacen la pregunta, ¿quién pecó? ¿Este es su padre para que haya nacido ciego? ¿Se acuerdan? De un paralítico, bueno, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? O sea, este paralítico no solamente estaba postrado y paralizado en su camilla, sino que era un hombre bajo el juicio de Dios, olvidado de Dios y por ende olvidado de los hombres. No era una cultura amable, era una desgracia sin salida, era una noche sin estrellas, era una noche sin amanecer posible. ¿Sí? Calamidad de calamidades. Cosa seria era ser un paralítico, un inválido, un enfermo terminal en los tiempos de Jesús, porque el juicio de Dios estaba sobre ellos, eran los olvidados de Dios y no convenía acercarse a ellos porque el juicio se podía alcanzar aquí. ¿Se acuerdan de los paralíticos en el estanque de Betzatá, el estanque de Bethesda, junto al templo de Jerusalén? Se calcula hoy día, los arqueólogos se han podido dar cuenta que el estanque de Betzatá o Bethesda al parecer estaba al lado del templo, a unas cuadras del templo, encima de las narices de todos los líderes religiosos y del centro de la religiosidad judía. Pero ahí estaban los paralíticos, inadvertidos. Nadie los tomaba en cuenta. Ahí estaban como despojos humanos, tratando de arrastrarse como culebritas. ¿Se acuerdan cuando se movía el agua del estanque para si alguien se metía, cuando el primero que se metía era el curado? ¿Se acuerdan? Abandonados, olvidados, la autoridad religiosa bajo sus narices, pero olvidados, porque eran gente bajo el juicio de Dios, eran gente olvidada de Dios, y la correcta conclusión era que si eran olvidados de Dios, más bien olvidemos de ellos. ¿Se acuerdan del hombre herido
Jerusalén, asaltado por una banda de ladrones. ¿Se acuerdan? Y pasaron los religiosos, pasó el sacerdote, pasó el levita. ¿Y qué hicieron? ¿Ah? Algo hizo. Es un olvidado de Dios. Está bajo el juicio de Dios. Y más vale no acercar, no sea que nos agarre del juicio nosotros. Entonces, esa primera aclaración, este paralítico es un pobre hombre. Y tal vez por eso es que casi ni fe le queda. Nota. Una desgracia horripilante, como ni siquiera podemos imaginar.